Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional. You love it how I move, you love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is. Los coches de caballos han formado parte del paisaje de las ciudades y pueblos de Aragón durante los siglos pasados. Como transporte de mercancías, como taxi o como vehículo de recreo, la tracción animal era la única forma de transporte posible hasta finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, Zaragoza todavía era una ciudad, claro, mayoritariamente dominada sobre todo por las caballerías, que eran las que, pues, de los transportes, incluso, bueno, los tranvías estaban tirados por caballerías, lo que se llamaba la tracción de sangre. Coming out of my cage, doing just fine, gotta be down. Want it all, started out with a kiss, did it end up like this? Only a kiss, it was only a kiss. El primer coche que se matricula en Zaragoza es en 1905. Un coche de fabricación francesa, un Clément Bayard, es el Z1, propiedad de Fernando Escudero. Y bueno, ese es el primer coche que consta como matriculado en Zaragoza. Ese año se matricularon 9 coches más. Jealousy, turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny, it's calling me. Open up my ear. Una de las cosas curiosas de Zaragoza fue que en diferentes talleres, industrias, fábricas, hicieron una intentona de también construir nuestro propio coche. Hubo un primer intento, Gradé se llamaba el inventor, el constructor, construyó sobre un chasis principios de años 20, años 30, construyó un coche. No lo terminó de carrozar, pero sí que tenía un motor que por lo visto dicen que es el primer motor de 6 cilindros que se fabricó en España. We could follow deadlines, we could jump deadlines. I don't always play nice, but I wanna feel your heartlines. I wanna feel your heart. En los años 50, en plena efervescencia del mundo del motor, aquí era todo el desarrollismo, había que tener coche, empezó, claro, la fiebre de los 600, pues luego llegaron el Renault 4, los Gordini, todo esto, pero también había, aparte de las grandes marcas, aventureros industriales que, bueno, pues de pronto veían ahí en la fabricación de un coche o de un modelo de coche una oportunidad de negocio, ¿no? A mí el más cercano es el que más referencias tengo, es el que se llamó el TZ Sider. El TZ venía porque todo vino de Talleres Zaragoza, que era donde trabajaba mi padre. De ahí, pues eso, la relación, la cercanía. Talleres Zaragoza pertenecía a un señor que se llamaba José González Torres. En los años 50 dijo, pues, ¿por qué no vamos a hacer un coche en Zaragoza? Y él pensó en estos Talleres Zaragoza para comenzarlo. I don't care, go on and tear me apart. I don't care. Se llegaron a fabricar, tampoco está muy claro, pero entre 12 y 16 unidades y que estuvieron circulando por Zaragoza. Hubo 2 iniciativas industriales a propósito del automóvil en Zaragoza que estuvieron en ambos casos, curiosamente, protagonizadas por italianos, o todo o en parte, que vivían en Zaragoza. Fabricaron el Nardi, que estaba basado en el SEAT 600, cogían un 600, aprovechaban parte de su motor, lo remodelaban el motor, hacían alguna cosa y ponían una carrocería como aerodinámica, de un diseño así super sport y tal. Lonely sailors
pass the time away and talk about their homes. There's a girl in this harbor town and she works laying whiskey down. They say, Brandy, go fetch another round. Y ese modelo llegó a tener un cierto éxito, no fue una gran producción, 200, 300, pero sí que el punto máximo de apogeo de publicidad fue que William Holden, el actor estadounidense, decidió comprarse uno y vino a Zaragoza a recogerlo. Y existe una fotografía en la cual se ve al feliz propietario recogiendo el superdeportivo. El otro empresario fue Vincenzo Angelico Gervasio, que este señor vino como soldado durante la Guerra Civil. Parece ser que aquí se enamoró de una zaragozana y decidió instalarse en Zaragoza. Luego se metió posteriormente con el mundo de los autobuses. También hubo un modelo, bueno, hizo varios modelos, pero el que fue el sumum de su carrera y con el que me parece que se pegó el tortazo económico y empresarial fue uno que llamaban el pájaro azul. Tiene un diseño, la verdad, muy chulo, parece un autobús americano, vamos a decirlo así, y que fue, por cierto, dicen, el primer autobús con aire acondicionado que se fabricó en España. Cuando ya casi perdió su fábrica de autobuses y camiones, que ya se la quedó los acreedores que tenía en aquel momento, él siguió todavía intentándolo y el Canto de Cisne fue un coche que le llamaban el sedán Mustang, sedán de Sociedad Española de Automóviles Nacional o algo así, y que en algunas revistas de coches clásicos todavía de vez en cuando aparece como una perla rara de la automoción en Aragón y por supuesto en España, porque fue un Canto de Cisne de Vincenzo que a pesar de todo, hasta el último momento lo intentó. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming. Claro, el problema surgía como dentro de la ciudad, con una ciudad todavía básicamente romana en parte y en parte medieval y con trazado de callejuelas árabes, cómo metías por allí ciertos vehículos, no digamos tranvías, la verdad es que era muy problemático. Entonces empezaron con abrir las grandes calles, ¿no? Proyectos, el famoso de San Vicente de Paúl, que es la zona donde he vivido y que se llevó por delante una cantidad de patrimonio bestial. Otro de los problemas que trajo, por ejemplo, hablando de destruir patrimonio, fue como tenían que pasar tranvías, tenían que pasar ya coches de cierta envergadura por ciertas zonas de la ciudad, pues hubo que tirar, por ejemplo, la Puerta del Duque en la Plaza San Miguel, del Duque de la Victoria, hubo que tirar también la Puerta de Santa Engracia, que en poco tiempo llevaban 3 puertas, pero hubo que tirarlas porque había que abrir la ciudad. Yo siempre insisto en esto, hoy en día nos parece una barbaridad, pero en aquella época la gente decía, sí, hay que tirar casas viejas, hay que modernizarse, hay que abrir, por Dios, entonces había que abrir una gran vía para que los coches pudieran circular por allí. Había pasado ya, y eso fue en el siglo XIX, con la calle Alfonso. El proyecto, yo recuerdo todavía ver una placa que ponía Paseo de Independencia en el Gobierno Civil de la Plaza del Pilar. Hasta no hace muchos años estaba, porque la idea era coger Paseo de la Independencia y hasta casi toparse con el Pilar, hacer una gran avenida, como en tiempos fue, que todos le llamamos siempre la gran autopista, ¿no? de 10 carriles. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire.
Tell me now, baby, is it good to you? A todos nos parecía que nos parecíamos más a Madrid y a Barcelona teniendo semejante avenida, pero esto para la ciudad, sobre todo para la parte antigua, fue realmente tremendo, ¿no? Y claro, el siguiente problema, si la gente empieza a tener coche, ¿dónde lo dejas? Lo mismo, en la expansión de la ciudad, de los nuevos barrios, no había problema, pues o hacemos un espacio para dejar coches o hacemos subterráneos para meter el coche. Pero ¿qué haces en el casco viejo, donde además el abrir un subterráneo indicaba que te ibas a encontrar con piedras romanas, con un sótano del siglo XVI, entonces era más problemático todavía. Entonces lo que estaba esperando todo el mundo era que tiraran un edificio para dejar ahí los coches. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Es cuando ya empieza la ciudad a admitir que los coches van a ser los que manden y llegamos hasta la década de los 70 en la que queda muy claro que son ellos los que deciden todo en esta ciudad, como la desaparición de los tranvías, como el hecho de que los grandes bulevares de la ciudad están con coches aparcados en unas imágenes que ahora no tendrían ningún sentido, pero que entonces era lo más normal. De modo que los vehículos a motor, los automóviles de turismo, se encontraban en cualquier rincón donde se pudiera parar con ellos. Recordar la Plaza del Aseo llena de coches, ver coches en la misma puerta de la Basílica del Pilar, ver la Fernando el Católico, la Plaza de San Francisco, que es donde yo me movía, como grandes aparcamientos, ¿no? La Plaza de San Francisco era un gran aparcamiento. Las normas yo creo que brillaban por su ausencia, ¿no? Hueco libre, pues aquí me meto. Toda esta presencia tremenda de los vehículos motorizados en la ciudad se empezó a poner en cuestión, digamos, ya a finales de los años 80, años 90, es decir, hace muy poco tiempo, pensando que quizás habría que peatonalizar alguna zona de la ciudad, y se hizo con la calle de Alfonso I, que va hasta la Plaza del Pilar desde el Coso, y también en el barrio de Las Delicias hubo otra intervención, que es la calle Delicias, que todavía hoy continúa siendo una de las pocas de los barrios que están peatonalizadas. A time for love, a time for hate, a time for peace. I swear it's not too late.